Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Les saluda desde Ecuador su hermana en Cristo, Adriana Quitaquín, del grupo Edificados en la Palabra. Es un privilegio estar un día más ante la presencia de nuestro Señor, estudiando una porción de su palabra en este día domingo 16 de noviembre del 2025, continuando con el eslogan de la carta de Primera de Corintios, la epístola que revela el carácter personal de Pablo. En nuestra quinta semana estudiaremos como subtema las preguntas con respecto a la libertad cristiana y los derechos personales, refiriéndose a cómo los creyentes deben vivir su fe con libertad en Cristo, sin caer en legalismo ni usar esa libertad para el egoísmo, viviendo con libertad responsable, guiados por el Espíritu de Dios, buscando siempre edificar a otros. Mis hermanos, nuestro tema de hoy se titula Los límites de los creyentes y la libertad cristiana, en la cual nos enfocaremos el día de hoy. Explorando así nuestro tema, mis hermanos, cómo los cristianos pueden vivir libres en Cristo sin caer en la idolatría ni el libertinaje, respetando la conciencia de otros, evitando el pecado y buscando siempre el amor y la edificación mutua. En nuestro tema de hoy lo estudiaremos en la carta de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 al 33, y el capítulo 11, verso 1. Mis hermanos, para poder estudiar la bendita palabra de nuestro Señor, pedimos siempre la dirección de nuestro Padre Eterno, que sea el Señor quien nos instruya, nos enseñe, nos hable, nos guíe y nos corrija mediante su palabra, siendo su sierva un instrumento del Señor para el servicio de Dios. Les invito, mis hermanos, a doblar vuestras rodillas para orar a Dios, y que sea el Señor quien nos enseñe en esta preciosa mañana la bendita palabra de nuestro Dios, y que sea el Señor quien nos aconseje, sea el Señor quien nos guíe con su Espíritu Divino para aceptar siempre la verdad. Y oramos a nuestro Dios. Bendito y amado Padre, la honra, la gloria, el poder y la alabanza sea siempre para usted, mi Señor. Gracias le damos, Padre, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por el aire que respiramos, por la vida y la salud que poseemos. Gracias por permitir que nos acerquemos ante su presencia el día de hoy, para poder leer una porción de su palabra y poder compartirla con los demás. Lo que el día de hoy usted nos enseñe, Padre, a través de su sierva, con su bendita palabra, que es de inspiración divina, Padre. Gracias por no dejarnos en tinieblas, Señor. Y hoy nos rendimos ante sus pies, Padre, su pueblo, para que sea usted quien quebrante nuestras vidas, quien transforme nuestros corazones, quien cambie nuestras vidas. Que este tiempo con usted sea sagrado, sea íntimo y transformador. Que nos llene de su presencia, su amor, su paz, conocimiento, sabiduría y entendimiento. Que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos estén atentos. Que estemos atentos y conectados en su palabra. Que nuestra mente pueda entender y comprender lo que su palabra hoy nos revela. Enséñanos a cambiar y a caminar en santidad, en amor, en obediencia, y que no sea por obligación. Su sierva ruega y clama hoy, Padre, y pide ante usted, mi Dios, que aparte a su pueblo de toda idolatría, placeres,
deseos y libertinaje de este mundo. Que arranque todo lo que ocupa el lugar que solo a usted le pertenece, Padre. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mi Dios, que sea su palabra quien nos enseñe la obediencia que debemos tener cada uno de nosotros, para que sea usted quien nos enseñe el día de hoy, para que podamos aceptar la verdad, porque su palabra es verdad y todo lo que está escrito en ella es para nuestro bienestar, porque usted desea lo mejor para su pueblo, lo mejor para sus hijos, porque todo lo ha hecho con amor y con amor nos enseña, al igual que como nos ama. Señor, le pido hoy, Padre amado, que todo lo que veamos hoy en su estudio sea para su honra y gloria, y todo lo que estudiaremos hoy le pedimos en el nombre de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reine por toda la eternidad. Que su estudio sea guiado por su Santo Espíritu, Señor. Que su siervo es quien lo transmite, porque es usted quien nos habla y nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, para poder desarrollar nuestro estudio, vemos una de las preguntas que a menudo nos preguntamos, seamos creyentes o incrédulos. Y nos preguntamos, ¿el cristiano hasta dónde puede participar de las actividades de este mundo? Son una de las preguntas que a menudo nos hacemos. Pero hoy vamos a entender sabiamente la diferencia que radica la libertad cristiana y el libertinaje del mundo. Y para esto, mis hermanos, les invito a que podamos compartir juntos la bendita palabra del Señor y podamos abrir vuestras Biblias y que podamos buscar en las cartas de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Y nos dice así la palabra del Señor. Y damos lectura a la bendita palabra de Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifique a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿No podéis beber la copa de Dios y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. De todo lo que vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud.
Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, o por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues porque se juzga mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, para este estudio veremos 4 puntos importantes, mis hermanos, dentro de todo el estudio de hoy. Y como primer punto tenemos en el verso 14, cuando el Señor dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nos está diciendo Pablo. Y nuestro primer punto es, huyan de la idolatría. Mis hermanos, la palabra idolatría significa la adoración o veneración excesiva hacia ídolos, objetos, personas o ideas propias, atribuyéndoles un poder divino o sobrenatural, y proviene del vocablo griego eidolatreia, que combina eidolán, que es imagen, y latreia, adoración o servicio religioso. Mis hermanos, en el verso 14, Pablo apela con amor y ternura y con un interés genuino de su espiritualidad, y nos endulza su exhortación diciéndonos, por tanto, amados míos, de una manera tan amorosa como Pablo nos dice, por ser tan amados, no quiere que ellos hagan nada que les cause perdición. Pablo estaba hablando, a mis hermanos, a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto enfrentaba el problema de la idolatría. Dentro de ella habían algunos miembros que estaban asistiendo a reuniones sociales celebradas en salones de banquetes y templos idólatras. En las casas de las imágenes de los ídolos estaban colocados en un lugar donde cuidaban la familia. Las reuniones comprendían matrimonios, asuntos de negocios e incluso comidas y fraternidades diarias en la casa del prójimo. Mis hermanos, ¿cuál debería ser la actitud y la posición de la iglesia? No asistir, ¿verdad? Alejarse, huir de ahí, no compartir. Pero Pablo ya había lidiado con el asunto de la idolatría, pero le era necesario reforzar a Corintio el tema y que quedara solucionado. Pablo nos recuerda en 1 de Corintios, más atrásito, mis hermanos, el capítulo 8, verso del 1 al 13, Pablo nos enseña que aunque tengamos conocimiento y libertad en Cristo, debemos actuar con amor y cuidado por la conciencia de los demás, ya que Corinto era una ciudad griega donde existían muchos cultos paganos. Y la adoración o diferentes dioses era algo común en aquella ciudad. Pablo reprende con amor a los corintios por sus divisiones, por sus conductas inmorales y la tolerancia hacia la idolatría. Mis hermanos,
Si algo que hacemos puede hacer tropezar a un hermano débil que esté en la fe, es mejor renunciar a ello. El amor edifica más que el conocimiento, mis hermanos, y la libertad cristiana debe usarse para edificar, no para destruir. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabemos, ni por cuánto amamos a este mundo. Porque en vez de el amar a este mundo, nos hace ser más grandes. Y ahí no está la madurez espiritual. Pero sí se mide por cuánto amamos a Dios, no al mundo, ni las cosas del mundo. Y Pablo intenta explicar así como los israelitas en el desierto, que lo podemos apreciar en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 15 al 19. Ellos sí participaron, mis hermanos, de la idolatría, como lo podemos leer en el libro de Hechos, mis hermanos. Ellos participaron de la idolatría y perdieron sus vidas ahí. No pudieron alcanzar su meta, que era la tierra prometida. Y Corintio corría ese mismo riesgo. Si no controlaban sus libertades en cuanto a comer cosas sacrificadas a ídolos, Pablo exhorta que comer tales cosas es idolatría, porque es culto a demonios. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 29, nos dice que abstenerse a lo sacrificado a ídolos, debemos hacerlo, mis hermanos, que el cristiano solo debe adorar a Dios. Y nos dice en el libro de Mateo 4:10, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin duda, mis hermanos, servimos a lo que nosotros adoramos. Amados hermanos, huir de la idolatría no solo nos habla de no comer sacrificios hechos a ídolos, sino que también a idolatrarnos a nosotros mismos con nuestras ideas, como el ser el superior, como ser el primero. También idolatrar imágenes hechas por manos humanas. El ser fanático de un artista favorito o de un partido político. Ser fanático de un equipo deportivo. O idolatrar a nuestra familia, como ponerlos en un altar, fotografías o recuerdos. Mis hermanos, la idolatría también es idolatrar las posesiones y las riquezas, mis hermanos. El negocio, la religión, el sexo, el conocimiento y el poder. Un ídolo, mis hermanos, es cualquier cosa que consuma la mente, el corazón y el alma, el cuerpo de una persona. Se entregan y se aferran tanto, ocupando así el lugar que solo a Dios le pertenece, mis hermanos. Lo podemos apreciar, mis hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nos dice el Señor. Y Jesús nos dice en el libro de Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Juan nos dice, en las cartas de primera de Juan 5, capítulo 21, nos dice, con amor y con ternura nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Al igual que en Romanos capítulo 1, verso 21 y 23, nos dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen.
Mis hermanos, Dios es celoso. Y nos dice en el libro de Isaías, capítulo 4, verso 2 al 8. Nos dice, yo Jehová, a otro no daré mi gloria. El Señor nos aconseja ahora, a nosotros, mis hermanos, una vez habiendo conocido su palabra y sabiendo que es bueno y que es malo, nos dice el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Mis hermanos, el adorar a Dios, a los dioses, mis hermanos, adorar a dioses que no sea nuestro Dios eterno, es una ofensa hacia el Señor y puede llevarnos por el camino de la destrucción. La idolatría nos desvía del verdadero camino de la fe. En lugar de confiar en Dios, buscamos la ayuda y la protección de dioses, cuando debemos confiar en la verdadera, que es la revelación y revelada por Dios, que es nuestro Dios eterno. Debemos aferrarnos a Él, acudir a Dios, a estar en comunión con Dios, estar siempre en su palabra, estar al llamado de la santidad y la fidelidad a Dios, entrando en obediencia, mis hermanos. Como punto 2, mis hermanos, tenemos nuestro segundo punto: juzguen si nuestra participación en una reunión idéntica a quien adoramos. Mis hermanos, en el verso 15 nos habla Pablo y habla a los corintios sobre que deben evitar la idolatría y mantenerse fiel a Dios, usando el discernimiento al juzgar sus enseñanzas sin cuestionarla, que piensen por sí mismos y que usen su propio juicio para entender lo que está diciendo. Pablo nos anima a usar nuestra sabiduría y discernimiento. Recordamos que nuestra relación con Dios es personal y auténtica, mis hermanos. Y en Proverbios capítulo 1, verso 5, nos dice, el sabio oirá y aumentará el saber, madurando así el creyente espiritualmente. Y en el verso 16 y verso 17 del mismo libro y capítulo, mis hermanos, nos habla sobre la participación de la cena del Señor, que representa la muerte de Cristo y su sufrimiento por todos los pecadores. Mis hermanos, cuando participamos de la copa y el pan, declaramos que adoramos al Señor, que gozamos de fraternidad y comunión con Él, que estamos atados a Cristo por su cuerpo y su sangre, que nos entregamos a Dios y entregamos nuestra vida y estamos unidos y somos uno solo en Cristo. Mis hermanos, les invito a que podamos leer en el libro de Juan, capítulo 6, versos 53 al 56, mis hermanos. En Juan nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando tomamos la copa de bendición y comemos el pan,
Estamos recordando el precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Que renovando así, hermanos, nuestro compromiso con el Señor. Mis hermanos, continuando con el mismo verso, con el verso 18 del capítulo 10 de Primera de Corintios, que no lo perdamos ese texto, mis hermanos, que lo seguimos estudiando. En el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 18, nos dice que cuando se ofrendaba, mis hermanos, a Dios, sacrificaban un animal y la consumían en el altar. Y el resto de la carne que sobraba lo guardaban y lo comían tanto el que hacía la ofrenda como el sacerdote. Y en el verso 19 nos dice, el ídolo cualquiera que sea, no es nada, no tiene existencia, no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene poder. Es una imaginación creada por el hombre, mis hermanos. Un ídolo, una imagen hecha por manos humanas, mis hermanos. Y en el verso 20, el sacrificio que ellos hacían eran para los demonios, los sacrificios, no era para Dios. El diablo o los demonios están detrás de toda idolatría, haciendo milagros detrás de las imágenes o ídolos para engatusar a la gente, aún a sus escogidos. Satanás quiere herir a Dios y destruir el propósito de Dios de salvarnos al hombre. Y si se deja llevar, perderá su vida. Y esa es la voluntad de Satanás que quiere. Él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todo se destruya. Y para eso vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. Y nos dice cómo el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente, para destruir su alma, mente, cuerpo, espíritu. Mis hermanos, tenemos que usar la sabiduría, mis hermanos. Y en el libro de Efesios, mis hermanos, capítulo 6, verso 12, nos dice que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual, contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, continuando con el capítulo anterior de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 21 y 22, en el mismo libro de Primera de Corintios, nos dice, mis hermanos, que una persona no puede ser invitada del Señor en su mesa y al mismo tiempo invitada a la mesa de los demonios. Idólatras, dice, que Dios no lo permite, mis hermanos. No podemos servir a dos dioses. En Deuteronomio capítulo 32, verso 17, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Nos dice, sacrificaron a los demonios, no a Dios, estando así detrás, mis hermanos, los falsos dioses. Las falsas religiones de este mundo que se están apoderando. Y tienen poderes, mis hermanos, para engañar a la gente. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21 y verso 22, nos dice, mis hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron,
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Mis hermanos, lo podemos leer en el capítulo 1, verso 21, 22 y el verso 25. Como nuestro tercer punto, mis hermanos, lo vamos a ver en el verso 23 al 28. Y nos dice: juzguen si los actos lícitos son siempre permisibles. Mis hermanos, en el verso 23, mis hermanos, tenemos, mis hermanos, la libertad de tomar nuestras propias decisiones, siendo responsables y elegir sabiamente. Como nos dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Siendo cuidadosos en nuestras decisiones para no caer en tentaciones mundanas, edificando nuestra fe y a los que nos rodean. En el libro de Gálatas, mis hermanos, capítulo 5, verso 13, nos dice: no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad cristiana de usarse para buscar el bien del prójimo, viviendo con libertad, pero con sensibilidad y amor. Mis hermanos, tenemos que meditar la palabra del Señor. No debemos usar la libertad como nosotros querramos, sino por voluntad de Dios. En el libro del mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 25, mis hermanos, podemos ir apuntando en una libretita o algo para que lo podamos ir estudiando poco a poco y lo podamos ir comprendiendo y no lo podamos perder el estudio. Cada vez que queramos recordar o compartirlo con los demás, lo podemos hacer. Tengamos siempre nuestros apuntes como nuestra ayuda, mis hermanos. En el libro en el verso 25 nos dice, Pablo nos afirma que el creyente, mis hermanos, que el creyente puede comer con libertad y sin temor a lo sacrificado, pero siempre con conciencia, mis hermanos. Pablo nos está afirmando, mis hermanos, que el creyente puede comer con libertad, sin temor a lo sacrificado, pero con conciencia. Recordemos, mis hermanos, que nuestro Dios nos dejó en el libro de Levíticos, lo podemos anotar para que lo podamos leer en algún momento. Levítico capítulo 11, verso 1, Dios nos deja sobre los alimentos que podemos servirnos, mis hermanos, para que lo podamos leerlo. En el verso 26 nos dice: porque el Señor es la tierra, de Él es la tierra, del Señor es la plenitud, todo lo creado es de Dios. Todo lo creó el Señor tan perfecto, a su imagen y semejanza lo hizo Dios, lo hizo con amor para el mundo. Y el Señor nos invita a disfrutar de todo lo creado por Dios, siempre con sabiduría, con conciencia. Todo lo creado en el cielo y en la tierra le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. No somos dueños de nada en este mundo, solo habitamos en ello. Y todo lo que poseemos, nuestras posesiones materiales, habilidades y talentos, vienen de Dios y debemos usar para su gloria, siendo humildes y agradecidos por lo que tenemos, sin hacerlo con orgullo ni con ego por lo que tenemos. Tenemos que reconocer que es una bendición de Dios, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado con amor
y debemos usarlo para poder ayudar a otros, para poder ayudar a los demás, a nuestro prójimo, mis hermanos. En el verso 27, si un incrédulo nos invita a compartir un alimento, nos decimos amén. Es una oportunidad para así nosotros poder compartir el amor de Dios y tener la oportunidad de compartir su palabra siempre con cortesía, amabilidad, sin hacer preguntas que nos perturben a nuestra conciencia, mis hermanos. Todo hacerlo con amor y pidiendo la guía de Dios. Como cuarto punto, mis hermanos, tenemos: juzguen si la conciencia de otra persona debe determinar nuestra conducta y libertad. Nos vemos en el verso 29 hasta el capítulo 11, verso 1. Mis hermanos, la conciencia es el sentido de la moralidad de cada persona. Cada persona lo tiene internamente, mis hermanos. Es la capacidad de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La conciencia es una guía que nos ayuda a actuar conforme a la voluntad de Dios. La libertad cristiana no debe ejercerse de forma egoísta, mis hermanos. No debe ser de forma egoísta. Pablo no busca agradar a los demás por conveniencia, sino por compasión. Y su meta no es la aprobación, mis hermanos, sino la salvación de almas, sin que sea de tropiezo para otros. Y lo podemos apreciar, mis hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 4. Nos dice: nada hagáis por contienda, estimando a los demás como superiores. Hay que renunciar al ego, hay que renunciar al egoísmo, todo por amor. Y en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 2, mis hermanos, nos dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo, mis hermanos, para edificar, mis hermanos, no para manipular. Que el amor verdadero implica, mis hermanos, sacrificio. No se trata de lo que me conviene o de lo que me gusta, sino de lo que me edifica, de lo que me salva, mis hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 9, verso 22, dice: me he hecho todo a todos apartarse para alcanzar a más personas. Mis hermanos, me he hecho todo a todos apartarse para alcanzar a más personas, mis hermanos. Podemos ver, mis hermanos, que de esta manera el Señor nos dice que nosotros, mis hermanos, no podemos tomar nuestras decisiones a la manera que nosotros querramos, sino que debemos siempre mantener viva nuestra conciencia en lo que estamos haciendo. Porque como lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 9, 22, dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Mis hermanos, a veces cuando nosotros queremos ser más, tenemos que bajarnos y humillarnos. No enaltecernos,
ni agrandarnos. Demostrar nuestra humildad. Demostrar cómo Jesús nos dejó su ejemplo. Si vemos que algo puede dañar al otro, pues no lo hacemos. Dejamos, mis hermanos, que sea el Señor quien domine nuestras vidas. Que sea el Señor quien tome nuestra dirección y el control de nuestras vidas, para no hacer caer al otro, sino para ayudarle al otro, a levantarse al otro, a corregir al otro, a que no está bien lo que está haciendo, siendo nosotros los que ayudamos a los demás con agrado, con amor. Mis hermanos, en el libro de Hebreos 13:7 nos dice que nosotros necesitamos ver la fe, el ejemplo de nuestros líderes, el ejemplo de los demás, cómo imitar su fe. Y nos dice, acordaos de vuestros pastores, imitar su fe. Mis hermanos, eso es lo que tenemos nosotros que imitar. En el libro de Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mis hermanos, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 1, Pablo nos hace una declaración audaz y humilde y nos invita a vivir como ejemplos de Cristo, revelando así el corazón del discipulado, la responsabilidad del liderazgo y la belleza de la imitación espiritual. El imitar es abrazar la fe y el corazón de Cristo. Imitar al Señor, imitar el ejemplo que nos lleva hacia nuestro Señor. Filipenses 3:17 dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y uno de ellos nos dice, ser imitadores de la fe de vuestros pastores, como leímos en Hebreo 13, verso 7. Pablo nos dice que el ser humano, o sea, los líderes, no se gloríen en sí mismos, no se agrandezcan. Ya que el ser humano aquí necesita un ejemplo, un modelo para seguir, como es el buen testimonio de vuestros pastores, vuestros ministros. Imitar su fe, mirad los testimonios de cada uno de ellos, como nosotros podemos hacer. Siempre para el Señor, y todo lo que hagamos para el Señor, mis hermanos. El Señor dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amados hermanos, para poder concluir nuestro tema de hoy sobre la libertad cristiana, que no es hacer lo que uno quiere, mis hermanos, o vivir como uno quiere. Es una invitación a vivir guiados por el amor, la conciencia y el propósito de Dios a lo largo de nuestro estudio. Hemos podido nosotros apreciar los pasajes bíblicos que el Señor nos da, nos refuerza, como 1 de Corintios 8:10, Gálatas, Romanos, en el libro de 1 de Pedro 2:16. Su palabra nos está diciendo libres, pues no como lo que
como los que tienen la libertad de hacer lo que uno quiere, no con ese pretexto lo usan para hacer lo malo. Mis hermanos, la libertad, en la libertad hay que vivir con madurez espiritual, mis hermanos. La libertad tiene límites cuando hay amor, mis hermanos. La conciencia guía a la acción, la gloria de Dios como fin supremo y el creyente como puente para llegar a Dios, pero no como tropiezo para los demás, mis hermanos. La libertad cristiana es santa, no es egoísta. La libertad es un llamado divino, no una excusa para el ego o para el orgullo. El amor es el límite supremo. No se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que edifica. El servicio es la expresión madura de la libertad. Cuando somos libres en Cristo, nos volvemos siervos por amor. Como nos dice Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se refiere a las personas del mundo, sino al sistema que opone a la voluntad divina de Dios, como el egoísmo, el orgullo, la idolatría, el libertinaje, la injusticia. El creyente está llamado, mis hermanos, a vivir en el mundo, pero no como parte de él. La fidelidad a Dios exige separación espiritual y una entrega total. En alma, mente, cuerpo y espíritu, todo nuestro ser le pertenece únicamente a Dios. Mis hermanos, y todo lo que no ocupe no es de Dios. Todo nuestro cuerpo es para el Señor. El resto debemos rechazarlo para que no sea ocupado el lugar del Señor. De esta manera, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio, agradeciendo siempre al Señor, que sea el Señor quien derrame su bendición en esta mañana, porque es el Señor quien nos ha enseñado, quien nos ha instruido. Para esto, mis hermanos, pido a mis hermanos que podamos dar gracias a Dios, quien nos guió en su palabra hasta este momento, hasta estas horas. Agradecemos a nuestro Señor por su bendita palabra y por su estudio. Y oremos a nuestro Padre, mis hermanos, con amor, con corazones fervientes. Como dice el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Amado Señor, Dios Todopoderoso, amado Padre, Dios de la gloria, le damos gracias, Señor, porque nos ha permitido escuchar su palabra, que es viva y es vida, es verdadera. Gracias por permitir que nos alimentemos de ella, de este pan que permanece para vida eterna. Su palabra nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nosotros queremos, que la libertad consiste en vivir conforme a su voluntad, Padre. Y en este día, mi Señor, hemos podido meditar su palabra sobre los límites de los creyentes y la libertad cristiana. Recuérdenos, Señor mío, recuérdenos, Padre,
que los límites no son cadenas que nos aten, son caminos de sabiduría y conocimiento. Rogamos, Padre, que nos enseñe a caminar con humildad, con amor y paciencia, que reconozcamos nuestras debilidades y que podamos depositar nuestras cargas en sus benditas manos, para que su gracia nos fortalezca y que su espíritu nos guíe, que al actuar y al poder decidir algo, sea usted, Señor, quien nos guíe con su espíritu. Mi Señor Jehová, le ruego, Padre, por cada hermano que esté aquí escuchando su palabra, que lleve en su corazón la seguridad y la certeza de que en Cristo somos verdaderamente libres. Esta libertad que nos impulsa a perdonar, a amar y a servir a otros con humildad. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos, sus familias, sus trabajos, y que sea su Espíritu Santo que nos acompañe siempre en cada decisión que tomemos, viviendo siempre como hijos de luz, testificando de su gracia y su amor. Que confiemos siempre, que sea usted, Padre, que vive y reine en nuestro corazón, que nuestra confianza y nuestra fe no desmaye, que seamos fieles y verdaderos adoradores, que busquemos su palabra, busquemos la verdad, y confiamos que su bendición, Padre, nos acompaña hoy, la cual rebosa sobre todos sus hijos, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, le damos la honra y gloria, Padre, y le agradecemos por el estudio de hoy. Que derrame su bendición sobre todos aquellos que están conectados en su palabra. Que su bendición os acompañe siempre, mi Dios. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo os acompañe hoy, mañana y siempre. Paz a vosotros. Bendiciones de parte del Altísimo.